Buenas a todos y bienvenidos. Mi nombre es Juan Antonio Soripeña y soy interno vertical en ortopedia y traumatología. Hoy toca hablar de pseudoartrosis y por eso te traigo una presentación simple y clara. Pero antes de hablar de pseudoartrosis, primero tenemos que ver qué es la consolidación, que no es más que la reparación de las fracturas. Es la cicatrización del tejido óseo y puede ser de dos tipos, primaria o secundaria. Ahora, vamos por pasos. Para lograr la primaria se requiere de estabilidad absoluta, de un contacto íntimo entre la superficie de la fractura y de un movimiento mínimo. No se puede mover porque no tiene una fase cartilaginosa y consolida sin línea de fractura visible en la radiografía. Este tipo de consolidación era el que se buscaba antes, según los antiguos principios de la asociación de osteosíntesis. Ahora para los amigos, que ya cambiaron. Ahora se busca preservar el periósteo del hueso y el hematoma fracturario para lograr una consolidación secundaria, que no es más que la consolidación que ocurriría normalmente si no se realizara ninguna intervención quirúrgica. Y está dada por 5 fases. La primera de inflamación, la segunda de la formación del hematoma fracturario, luego el callo fibroso, el callo óseo y por último la remodelación. Ahora, ¿qué pasa? Últimamente se ha hecho popular el llamado concepto diamante, el cual dice que la consolidación depende de la vascularización, de la presencia de células osteogénicas, de una buena estabilidad mecánica, de factores del huésped favorables, de presencia de matriz osteoconductiva y de los mediadores osteoconductivos. Además de eso, se han descrito factores que interfieren en la consolidación. Estos se dividen en generales y locales. Entre los generales se encuentra la edad avanzada, las comorbilidades, los hábitos tóxicos, especialmente el tabaquismo, que provoca problemas circulatorios, lo cual repercute en el aporte de oxígenos y nutrientes al sitio de la lesión. También está la malnutrición, algunos medicamentos como los antiinflamatorios no esteroideos, además de la presencia de enfermedades óseas, el tipo de hueso afectado, ya sea esponjosa o cortical, y la herencia. Esta última aún queda por estudiarse bien, pero se han encontrado algunos genes que podrían estar relacionados con el aumento del riesgo de presentar cetoartrosis. Y por su parte, los factores locales incluyen la movilidad del foco, la localización de la fractura, la distancia que exista entre los bordes de la fractura, la vascularización de la lesión, el daño a partes blandas y el tipo de fractura, así como la infección. Ahora, entrando más en materia, existen dos conceptos importantes a tener en cuenta. El primero es el de retardo en la consolidación, que ocurre cuando la fractura ha demorado en consolidar más tiempo de lo esperado, pero muestra signos clínicos y radiológicos de que sigue consolidando. Y el segundo es el concepto de pseudoartrosis, que se diagnostica al demostrar clínica y radiográficamente que se ha detenido el proceso de consolidación. La fractura ya no está consolidando más. Esto puede ser 3 meses después del tiempo de consolidación esperado o 9 meses después del momento de la fractura, según la literatura que se esté revisando. ¿Y cuáles son esos signos radiográficos? Pues los bordes escleróticos, la ausencia o escasez de callo óseo, la obliteración del canal medular y la no consolidación, o sea, que no se ve la restauración de las corticales. Además hay que hacer un asterisco aquí, ya que la pseudoartrosis se caracteriza clínicamente por presentar movilidad anormal sin dolor en el sitio de la fractura. Entonces, otro punto importante, y cuando digo importante quiero decir vital, es la clasificación. En este caso la más utilizada es la clasificación biológica, que divide la pseudoartrosis en viables y no viables, según su capacidad de reacción biológica, y vascularización. Así entonces las viables están vascularizadas y con ayuda pudieran terminar consolidando, mientras que las no viables nunca van a consolidar por su falta de vascularización. En este caso, las viables están representadas en la fila superior y pueden ser hipertróficas o en pata de elefante. Tienen abundante callo y son ocasionadas por fijación insegura o apoyo prematuro. Las ligeramente hipertróficas o en casco de caballo son pobres en callo, que se ven en fracturas fijadas con placas y tornillos de forma inestable. Y las oligotróficas, que no tienen callo y ocurren en los desplazamientos grandes de las fracturas con fijación interna, en las que no haya posición exacta de los fragmentos. Las no viables están representadas en la fila inferior y pueden ser por torsión, por conminución, por defecto, cuando hay pérdida de sustancia ósea, por ejemplo en las fracturas abiertas, y las atróficas o en punta de lápiz, que son las más comunes. La importancia de esta clasificación radica en que permite al médico saber el pronóstico y definir una conducta a seguir, basada en la viabilidad o no de la pseudoartrosis.
De esta forma se presentan varias opciones de tratamiento. El tratamiento conservador, por ejemplo, podemos utilizarlo solo en las viables, especialmente en las hipertróficas, siempre y cuando nos aseguremos, 1, de que no haya infección y 2, de que podamos mejorar la estabilidad de la fractura. Entre las opciones terapéuticas conservadoras encontramos la carga mecánica, las ondas de choque y la estimulación electromagnética. Siempre hay que tener en cuenta que estas no son 100% efectivas y hay que explicar al paciente que existe la posibilidad de que deba ser tratado quirúrgicamente. Con opciones de tratamiento quirúrgico, siempre debemos recordar que lo principal es mejorar la estabilidad del foco de fractura, añadiendo un método de fijación interna o externa. Generalmente se utiliza también autoinjerto óseo, tomado de la pelvis o de otros huesos, o aloinjerto óseo de un banco de huesos. También son buenas opciones utilizar plasma rico en plaquetas o células madre, que están de moda en estos tiempos. Y existen además proteínas morfogénicas y está también descrita la técnica de Masquelet. En esta última hay que abrir un paréntesis, porque al intervenir quirúrgicamente a un paciente por pseudoartrosis, es necesario resecar todo el tejido óseo que no sea viable, llegando hasta el hueso sangrante. En esos casos, y en la pseudoartrosis por defectos, ambos bordes óseos quedan separados entre sí, y una solución que está demostrando ser bastante eficaz es la técnica de Masquelet, que consiste en rellenar el defecto óseo con cemento quirúrgico en un primer momento. Esto propiciará la formación de una membrana que en un segundo momento, tras retirar el cemento, conservando dicha membrana, esta ayudará a la regeneración, aportando nutrición al injerto que ha de colocarse en ese segundo tiempo en el lugar que ocupaba el cemento. Y para terminar, otro punto importante en el tratamiento es el caso de las pseudoartrosis infectadas, en las cuales es primordial primero curar la infección para luego poder tratar la pseudoartrosis. Y eso es todo por hoy. Si te gustó, dale un like que para eso se inventó. Y si no, pues dáselo también, que no te cuesta nada. Y nos vemos.